Cordial saludo a todos y gracias por estar en las publicaciones de la derecha nacionalista de Colombia. En esta semana el tema, por las mesas de trabajo en Barranquilla, en Cúcuta, solicitaron un cambio y voy a intentar sobre la marcha y basado a la información de los grupos de inteligencia digital y a los grupos pretorianos en los diferentes lugares de Colombia, de nuestras mesas de trabajo, de la derecha nacionalista de Colombia me han entregado la información para la realización de este programa. De antemano quiero dejar claro que estos programas son carácter personal. Lo que pienso como Josué Martínez Loaiza, lo que creo y considero como anticomunista, como colombiano, como republicano, como nacionalista, entendiendo ese nacionalismo como el amor que me identifica por mi tierra, por mi área de nacimiento, por mi colegio, por mi universidad, por las instituciones, la institucionalidad colombiana, llámese alma mater, grupos de carabineros, Policía Nacional de Colombia, llámese Ejército, Fuerza Aérea, Infantería de Marina, llámese la estructura nacional de mi patria, constitucionalmente creada y estructurada bajo los pilares sacros del respeto a la ley y a la verdad. Por crudo que a veces suenen mis palabras, les puedo asegurar y dar fe de que no hay ningún interés de crear ni grupo, ni militancia, ni nada de nada. Si usted observa estos videos es porque le nace, es su decisión libre y espontánea de hacerlo. Si usted nos ayuda a multiplicar la información, se lo agradezco de corazón, pero es algo que usted realiza voluntariamente. El populismo hay que derrumbarlo y la manera de derrumbar el populismo es con verdad. Cuando un pueblo conoce la verdad, es un pueblo que evoluciona en el camino correcto, no al revés, revoluciona en el camino equivocado. En los temas pasados hablamos sobre las mentiras comunistas. Históricamente en Colombia, si hacemos un recorderis incluso de la época hispánica, nuestra ubicación geográfica, por lo cual lo hace estratégicamente militar, comercial, 2 mares, 3 cordilleras, montañas, selvas, llanos, valles, una riqueza repartida de una manera que solo Dios pudo haberlo hecho. Y vamos a llegar a ese punto de las mentiras para poder llegar al grueso del programa. Durante cerca de 50 años, los grupos narcoterroristas y criminales de lesa humanidad, como las FARC, como el ELN, como el EPL, como el caso del M-19 y muchos otros, siempre han sacado el lema del ejército del pueblo, o que luchan para defender a un pueblo. Quedó demostrado en las elecciones 2018 en Colombia de que la agrupación narcoterrorista criminal de lesa humanidad FARC no logró a nivel nacional superar el 0,3% del electorado colombiano. Repito, no lograron superar el 0,3% de la capacidad electoral de la República. ¿Hasta qué grado han sido el ejército del pueblo?
si siquiera en elecciones lograron sacar ni siquiera demostrarlo con el 1%. No les alcanzó. En Colombia, en 55 años de existencia de este grupo, que no son 55, estoy completamente seguro, es mucho más, entendiendo de que el nacimiento de ellos se da por las peleas que creó un colombiano nacido en Génova, Quindío, Pedro Marín, más conocido como Tiro Fijo. Pues sus andanzas y sus maldades vienen y datan de mucho antes. Y obviamente como fundador de este grupo narcoterrorista criminal, hay que contar todo ese daño histórico. Y vamos a hablarlo con 55 años. En 55 años de existencia operativa de estas personas, de estos grupos criminales, que dicen ser el ejército del pueblo, no se conoce una universidad, una escuelita, un hospital, un jardín infantil, no se conoce ni siquiera una obra de carácter social que haya beneficiado a Colombia en 55 años. ¿A cuál pueblo se refería? Y esas mentiras de estas agrupaciones que dicen estar a favor del pueblo y luchar por el pueblo, pues también se ven como lo enseñó el coronel Mejía en su libro donde él se niega a arrodillarse y dijo cosas con una contundencia impresionante. Los verdaderos comandantes de las huestes de izquierda, progresistas, comunistas en Colombia, no estaban en el monte, no estaban con un fusil al hombro, estaban en la iglesia, estaban en los altos cargos jerárquicos de la política en Colombia, y hoy en día tal vez han permeado absolutamente todo, porque el narcotráfico les ha permitido tener los recursos suficientes para meterse en muchísimas esferas. Ejemplo de esas grandes mentiras es que incluso muchos se vieron beneficiados electoralmente de la presión que estos grupos ejercían en diferentes regiones de Colombia. Y así fueron llegando muchos alcaldes, muchos a senadores, o muchos a representantes a la Cámara, incluso hoy en día. 10 de estos criminales de lesa humanidad, narcoterroristas, están sentados en el Congreso de la República de Colombia. Si lleváramos a un plano comparativo la gravedad de la situación, es como llegar a pensar que los Estados Unidos en su Congreso van a sentar a gente de ISIS, de Al Qaeda, chechenos o incluso militantes de la histórica IRA en Irlanda, o que de pronto van a meter a gente de ETA, o incluso, ¿por qué no?, los terroristas más continuos de la historia latinoamericana, cubanos, o que le iban a decir: ven, señor Fidel Castro, siéntate que tú vas a estar en el Congreso de los Estados Unidos y te vamos a colocar en la Comisión de Ética del Senado. Bueno, bajo esa misma lógica, hay que entender que Colombia no va para ninguna parte buena. Ahora, sobre esas mentiras, les voy a tomar el caso de lo que está sucediendo actualmente en Colombia y al análisis realizado por los grupos de inteligencia digital y a los grupos pretorianos en los diferentes lugares de Colombia. Ustedes, colombianos, saben cuántos grupos de WhatsApp hay en Colombia. Ustedes se han puesto a pensar tan siquiera
que en esos grupos de WhatsApp que hicimos un experimento, y ese experimento se realizó, según mi dato, según lo que me entregan, se realizó en 700 grupos. Información que ya ha sido destruida, aclaro. 700 grupos. Y de esos 700 grupos que habían en las principales ciudades de Colombia, encontramos las siguientes características. Características que las voy a llamar chocolates repetidos. Pues resulta, mis queridos hermanos colombianos, que en muchos de esos grupos, tanto de grupos de izquierda como grupos que se dicen llamar de derecha pero no lo son, junto con otros grupos que utilizan términos como el grupo de la resistencia, grupo resistencia, llámese el resto de complemento de palabras que le quieran colocar, Colombia Libre, bueno, todo lo que quieran hablar. Llegamos y encontramos las siguientes características: chocolates repetidos. En muchos de estos grupos, si tomáramos 100 grupos de WhatsApp, vamos a encontrar de que los creadores de esos grupos, los administradores de esos grupos, han llegado a crear hasta 4 y 5 grupos a la vez. Y muchos de los miembros de un grupo se repiten en muchísimos grupos más. Y cuando llegó el proceso electoral en Colombia, fue cuando más grupos se crearon. Grupos donde se espera que se dé una información general, pero que prácticamente iba a alimentar el grueso de las mentiras que se gestan en Colombia. En la década de los 30, de los 40, de los 50, incluso de los 60 en Colombia, nos matábamos por el trapo azul o el trapo rojo. Y así ha venido siendo después de los 70, cuando ya empiezan a aparecer estos grupos hoy denominados socialistas progresistas. Y aclaremos que la izquierda siempre ha existido. Los grupos de izquierda no son de los 60, ni del 40, ni del 30. Esto viene desde muchísimos años atrás. Y recuerden que el manifiesto comunista, que los escritos comunistas van cerrando la década de 1800 hacia 1900 y se fueron haciendo implementaciones en diferentes lugares del mundo. O sea, esto no es de hace 40 o 50 años. Esto tiene data de un poquito más de 200 años. Entonces, volviendo al punto sobre las mentiras, esos grupos de WhatsApp se convirtieron como en esa pelea constante de liberales y conservadores de otrora, pero ahora ya no es a machete, a bala, a cuchillo. Es a punta de tweets, a punta de mensajes, a punta de yo digo, tú respondes y hacemos un debate. Y entramos a un grupo, a debatir a unos grupos de WhatsApp, donde incluso usted ni siquiera sabe quién está al otro lado del teléfono. Usted ni siquiera se dio cuenta que al colocar su número de teléfono en estos grupos de WhatsApp, estos grupos irregulares copiaron su información, su foto, sus contactos, clonaron muchas de las cuentas, de los correos. En Colombia llegó a existir un momento donde a la gente le tumbaba la página de Facebook y salían suspendidos 15 días, 20 días, 30 días. Y todo ese procedimiento se dio precisamente en los procesos electorales en Colombia. Y muchos de los que crearon los grupos de WhatsApp se creían una clase de semidioses de la información. Y estas personas se creyeron con la capacidad de influir en muchísimos aspectos del opinómetro nacional.
¿Sabía usted que muchas de estas personas eran pagadas? ¿Sabía usted que muchos de los administradores de estos grupos pertenecían o pertenecen a grupos políticos? ¿Sabía usted que la creación de estos grupos obedecía literalmente a un proceso de reclutamiento de personas para cubrir sus intereses personales? Vamos a hablar de las verdades y las mentiras de los grupos de WhatsApp. Inicialmente se creó un grupo maravilloso en Colombia, y esos grupos de WhatsApp que estuvimos estudiando eran los grupos de las reservas activas. Bueno, curiosamente ellos tienen el capital electoral para haber colocado por lo menos 1, 2 o 3 senadores en Colombia, pero resulta que no pudieron colocar ni uno. Estuvimos pensando, indagando en las mesas de trabajo cuál era lo que había sucedido, y empezamos a hacerle un seguimiento a todas estas grupos de WhatsApp de las reservas activas, y descubrimos algo curioso: ni entre ellos mismos se quieren. Un coronel X crea un grupo, un general crea otro, un sargento crea otro grupo, un soldado crea otro grupo, un policía crea otro grupo. Saquemos a Fuerza Aérea y la Marina. Estas personas no se caracterizan por estar acá. Casi todos eran policías y soldados de Ejército Nacional, casi que en un 90%. Y nos dimos cuenta de que ni entre ellos mismos se respetan. Si hubiesen trabajado en unión, en respeto, en cordialidad, es muy probable que en este momento en el Congreso de la República de Colombia estuviesen por lo menos 2 candidatos, y en la Cámara por lo menos 4 o 5. Pero resulta que no pudo ser así. Y no pudo porque resulta que ellos se irrespetan a sí mismos. Los soldados no la van con los policías no la van con la gente del Ejército de Colombia o de los grupos de WhatsApp. Y aunque habían grupos relativamente familiares y mezclados entre sí, los administradores, cuando alguien opinaba algo que no le agradaba al administrador, o una verdad real del error que se estaba cometiendo, pues automáticamente era suspendido del grupo de WhatsApp o eliminado. Llevémoslo a la violencia de los partidos liberales en Colombia históricamente. Así hacían ellos, eliminaban al que pensaba diferente. Estos grupos de WhatsApp no sirven absolutamente para nada, y no sirven absolutamente para nada porque precisamente son una manipulación más de mentiras. El objetivo de este programa en este momento es invitarlos a que por la seguridad ciudadana de sus familias, de ustedes en persona, sálganse de esos grupos de WhatsApp. Les están copiando sus números de teléfono, y con sus números de teléfono les están hackeando las cuentas de Facebook. Si usted entra a Facebook y dice perdí mi clave, y da un número de teléfono o explica su número de teléfono, ya tiene un punto a favor. ¿Ok? Entonces por ahí va la cosa. Y les recuerdo que muchas personas malintencionadas, que usted cree que usted está en un grupo, por ejemplo, de duquistas, y puede ser alguien de las FARC o de una BACRIM, y se puede hacer pasar por el duquista más anaranjado, el parido de un palo de naranjas, y ustedes toman amistad con esas personas y empiezan a rodar la información. ¿Ok? Lo mismo a los grupos de las reservas activas, colocando en riesgo la integridad de muchos, y prácticamente se volvió una cocina. O sea, caer en un grupo de WhatsApp para que opinen es peor que caer en la boca
de la persona más chismosa y embustera que exista en cualquier barrio de Colombia. Tola y Maruja son unas mansas palomas comparado a las joyitas que se encuentran en los grupos de WhatsApp. Esas cadenas que se van creando en esos grupos de WhatsApp para ampliar las mentiras. Mentiras que le hacen daño a la patria, a la república y a la verdad. Verdad que es la que todos esperan, con honestidad, pero no va a existir. La verdad no va a llegar, porque es rentable mentir. Como para los grupos de las FARC, del ELN, del EPL, del M-19, de los grupos comunistas en Colombia, para ellos mentir y engañar es rentable. Mire dónde están hoy en día. Y nosotros, pueblo indolente, que no caemos en cuenta de que tenemos que precisamente darle un tate quieto a esta cosa desde ya. Y cuando llegamos a los procesos electorales, cuando tenemos la decisión de poder votar, votamos por el estómago o por el corazón o por el oído. No votamos con criterio, con objetividad, con sensatez. Dice una frase que el pueblo tiene el gobierno que merece. Ustedes tienen, muchachos, el gobierno que merecen. ¿Qué futuro puede existir si no se sabe administrar el presente y no se tiene respeto por la historia? Empecemos por ahí. Resulta que el grupo Centro Democrático, y voy a contar lo siguiente, y voy a traer a colación una expresión del asesinado fiscal argentino Nisman en Argentina, que este señor expresó sapientemente que Álvaro Uribe Vélez era el muro contra el avance comunista en Colombia. Hasta un cierto grado histórico tenía razón. Pero hay que recalcar de que aunque es cierta esa afirmación histórica hasta un determinado momento, hoy en día los colombianos se encuentran en una diatribia, en un conflicto bastante complejo con lo que está sucediendo con el nuevo gobierno. Nuevo gobierno que, les informo, de acuerdo a los datos entregados por los grupos pretorianos en Colombia, donde se hizo una pequeña investigación de quiénes eran los convocados a ministros, al gabinete. Y bueno, queda uno perplejo al darse uno cuenta de que efectivamente un grueso del componente ministerial de este nuevo gobierno es santista, ¿ok? Y no me lo estoy inventando. En primer lugar, aquí tengo la información completa, información que ustedes las pueden encontrar en diferentes páginas de publicaciones en Colombia. Pero nos dimos a la tarea de tomar a uno por uno y a verificar toda la información que podíamos conseguir de cada uno de ellos. Información oficial, aclaro. Gracias a sus páginas de Facebook, a sus publicaciones en Twitter, a sus publicaciones en diarios, periódicos, a las noticias salidas en los diferentes medios de comunicación, para que no vayan a armar escándalo y armar una película que no existe. Tenemos, por ejemplo, personalidades como de Cambio Radical del Partido Liberal, personas como tal vez el único
realmente uribista, es el doctor Alberto Carrasquilla, en cierta manera, ministro de Hacienda y Crédito Público de la Universidad de los Andes, un hombre liberal desde 1994 al 2002, uribista total. Incluso entre el año 2005 y el 2007 fue elegido el chairman del Comité de Desarrollo Orgánico Consultivo del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial. Si bien no hay una cercanía del gobierno Santos, pudo haber sido un enlace entre entidades internacionales en las que se desempeñó. Fue ministro de Uribe entre el 2003 y el 2007. De pronto, esta persona es la más controversial en este momento en Colombia, por el cuento del IVA, por el cuento de que el salario mínimo en Colombia es muy alto, según este señor. Y pues bueno, yo creo que si algo le funcionó a alguien en el 2005, en el 2003, 4, 5, 6 o 7, difícilmente vaya a funcionar hoy en el 2018. Tenemos, por ejemplo, a la ministra de Justicia. Ella es de la Universidad Javeriana. Si bien buscando por las ramas no hay ninguna relación partidista, pues ha estado en diversos organismos relacionados con la justicia, como la Corporación Excelencia de Justicia. Pregona ser muy independiente, y el portal de la silla vacía ayudó a Santos en las 2 reformas de justicia. Si usted estaba creyendo que iba a haber un desarrollo en la justicia, una neutralidad en la justicia, pues le informo que es santista y que fue la encargada de realizar las 2 reformas de justicia para el señor Santos. Y implica una cercanía total con este gobierno continuista. Si usted creía que la justicia iba a mejorar, es santista. Llegamos al caso del señor Guillermo Botero Nieto, ministro de Defensa, Universidad de los Andes, conservador, uribista, antisantista, pero hay que entender que sus vínculos no lo relacionan con Santos. Criticó su gobierno, su gestión a lo largo del ministerio, y nos está haciendo recordar de algún modo que es como una copia, una calcada de su predecesor Villegas, predecesor Villegas. Tengo mis dudas también sobre nuestro ministro. Tenemos a Andrés Valencia Pinzón, santista, de la Federación de Cafeteros, estuvo mucho tiempo, y obviamente todos sabemos lo que acontece en estas ramas tan cercanas al señor Juan Manuel Santos. Ministerio de Agricultura, y tenemos que decir que no le figura una afiliación política. Ha estado en la Federación de Avicultores de Colombia, en la Federación de Cafeteros, y esto no obsta a ser un santista pasivo, pues se hizo prácticamente el agachado con todas las reformas que en el agro colombiano se presentaron, y estuvo en 2 periodos del Comité de Cafeteros, ayudando precisamente a la implementación de todas esas maniobras del gobierno Santos. Seguimos el caso que es un caso bien particular, de Juan Pablo Uribe, nuestro ministro de Protección y Salud, desde la Universidad Javeriana. Es una persona, según lo que me comentan de varios portales de internet, él es homosexual, además de ocupar varios cargos públicos a nivel internacional, y es una encrucijada. Prácticamente no se sabe nada de él, ni sus aspiraciones, ni qué lo mueve. Gerente de salud para la región de Asia del Este y del Pacífico del Banco Mundial en Washington, en el lapso entre sus 2 administraciones en Santa Fe, y especialista senior en salud del Banco Mundial
para América Latina. Se nota como una persona independiente desde 1909 hasta el 2003, pero prácticamente en estos últimos años, pues ya como lo he nombrado, digamos, el doctor Juan Pablo Uribe, sin lugar a dudas puede ser un tipo extremadamente preparado. Pero vuelvo y les expreso nuevamente, es un especialista del Banco Mundial del Senior en Salud del Banco Mundial para América Latina. Vamos a ver. Llegamos a Alicia Arango, Ministerio del Trabajo, Universidad de los Andes, Centro Democrático Uribista. Llegamos a María Fernanda Suárez, ministra de Minas y Energía, santista. Ha hecho parte de las juntas directivas de ISA y ISAGEN, XM, FEM, Banco Agrario y CENIT, filial de Transporte y Logística del Grupo Ecopetrol, durante el gobierno santista. Lo más grave es que es una contradictoria de Uribe y apoyó totalmente el proceso de paz, del cual hizo un portafolios para el gobierno Santos. Ella es administradora de empresas, tiene maestría en gerencias políticas y públicas de la Universidad de Georgetown, ejerció como vicepresidente ejecutivo y estratégica y finanzas de Ecopetrol, ha sido directora de Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda, vicepresidenta de inversiones del Fondo de Pensiones Porvenir. Además ha hecho parte de las juntas directivas de ISAGEN, CENIT, filial de Transporte, Logística, Grupo Ecopetrol, Banco Agrario, Banco de América, y estuvo en todas las empresas en que Santos la nombró. Luego llegamos al caso del doctor José Manuel Restrepo, ministro de Comercio, de Industria y Turismo, Universidad del Rosario, conservador, pero colaboró con Santos en el plebiscito, el proceso de paz y la fallida reforma política. Voy a pararlo acá, tengo al resto, tengo a los demás, pero también son santistas todas, como María Victoria Angulo, conservadora, ligada al santismo, al proceso de paz con la educación, Universidad de los Andes. Bueno, el paquete continúa, pero en resumen, con lo que les he comentado, y ya para cerrar, las mentiras socialistas, las mentiras liberales. Si yo tengo un nuevo gobierno y Colombia votó por un cambio y el grueso del gabinete presidencial es santista, es evidente que hay un continuismo y es evidente que el electorado que votó creyendo queda con ese sinsabor en los labios de que lo engañaron. Queda claro de que previo al proceso electoral el voto colombiano es programático. O sea, programático quiere decir yo diseño un programa de gobierno y lo presento a mis bases para que sea presentado a Colombia entera. Y por eso es que se van de mitin político en mitin político en mitin político, de ciudad en ciudad, para ir presentando su programa de gobierno. Programa de gobierno que hablaba de que no iba a existir un continuismo, de que habría que un respeto total a la Constitución y a las leyes. Muchos votaron creyendo que se iba a respetar el no. Muchos votaron creyendo que se iba a presentar un proceso de investigación por todo lo que ocurrieron en 8 años de gobierno a favor de grupos de izquierda, progresistas, comunistas en Colombia, que nos tienen sumidos en una crisis económica sin precedentes. Y les voy a dar un ejemplo claro, que lo debatíamos con compañeros en Brasil la semana pasada, exactamente el sábado en la noche y el domingo. Hablábamos con los compañeros anticomunistas en Brasil
y llegaban, me hicieron una pregunta que prácticamente me hizo sentir mal. Con total verdad, sentí vergüenza. Jair Bolsonaro no gastó, ojo muy bien, no gastó más de $1 millón realmente en un proceso de campaña, y fue más bien el éxito de redes, de multiplicadores de redes, como lo que sucede en Colombia con los diferentes grupos de WhatsApp. Solo que ahí hay una responsabilidad muy amplia en el proceso. Obviamente también hay mentiras y también hay intrigas, como también hay verdades, pero todo lo que sucede en Colombia, comparado con Brasil, pues es muy sencillo de explicar. La economía de Brasil es la sexta economía más grande del mundo. La sexta. Prácticamente, la economía de Brasil es algo así como el 2.36% global. La colombiana es algo así como el 0.36%. Ahora bien, en el proceso de encuestas en Colombia del Centro Democrático, a hoy nadie conoce las fichas técnicas que llevaron a decir de que el señor Duque era el ganador. Solo dijeron en la noche y en la mañana, no, es que era él, pero nadie, ni siquiera las bases militantes del Centro Democrático, conocen la ficha técnica. Más grave aún, se hace un proceso de consenso para poder sacar las llaves que iban a la parte presidencial, y terminaron haciendo unas elecciones con fotocopias. Fotocopias. Por Dios, con una inversión de 30 o 40 mil millones de pesos, como mínimo, y terminaron en fotocopias. Pero no dijimos nada. Luego, llegan los liberales, y en un solo día le hicieron gastar al pueblo colombiano en su consulta otra recatremillonada. Llega otra consulta anticorrupción y en un solo día se mamaron más de $100 y tantos millones en un día. Brasil, la sexta economía más grande del mundo, su actual presidente a partir del próximo año, de enero del 2019, no se gastó ni $1 millón. Colombia gasta más plata en alimentar las mentiras electorales de unas cuantas personas que ni siquiera representan el 50% del proceso electoral en Colombia, para derrochar el dinero. En pocas palabras, Colombia es un país pobre que gasta como rico. Y ahora que se han quedado sin plata, que no hay dinero, que se lo han entregado para sostener a criminales, a narcoterroristas, a asesinos y criminales de lesa humanidad, porque allá fue donde se fue la plata, les tengo para comentarles, mis estimados colombianos, que ni siquiera durante los próximos 20 años Colombia va a poder pagar el déficit que tiene. Venezuela empezó exactamente igual. El salario mínimo no cubre la canasta básica mínima. Suben la canasta básica, bajan el salario mensual, porque es que a usted le van a subir el 19%.
19%, queda claro, no lo subió Uribe. Los que han subido los impuestos en Colombia vienen desde Gaviria, incluso desde Santos. Pero el pecado de Uribe fue que Uribe montó a Santos, dijo que era él, y ahora Uribe dijo que el que va a ser es el señor Duque, y todos dijeron que sí. Nadie dijo nada, se aguantaron el botellazo, dejaron llevar el cuento. Todo el tiempo que ustedes gastaron en los grupos de WhatsApp, en ese opinómetro, gastándose enemistades, personas, chocolates repetidos, que habían personas que incluso estaban repetidas en más de 20 grupos de WhatsApp. Ojo, habían personas que habían creado, administradores que habían creado hasta 4 y 5 grupos de WhatsApp. Y le estoy hablando de lo mínimo porque hay una figurita que llegó a tener 35 grupos de WhatsApp. ¿De qué sirvió? Hoy, un país que gasta más de lo que tiene, solo está abocado a un final trágico. Cuando usted gasta más de lo que tiene, la crisis te va a alcanzar. Ya no te va a alcanzar lo que tú hagas ni siquiera para vivir. ¿Sabía usted que el gobierno Santos dejó prácticamente multimillonarios a las FARC con el dinero suyo? Ahora usted dice que no hay problema, paguemos impuestos. Pues pague impuestos, colombiano, muy bien, felicitaciones. Es más, ¿por qué no se lleva para su casa a vivir a un narcocriminal de las FARC? Déjelo cuidando a sus hijas, sus hijos, su esposa, a ver en qué termina. Un criminal es un criminal. Un asesino es un asesino, un violador es un violador. Así como los gusanos comen tierra, ellos no van a dejar de consumir, porque ellos no producen, ellos consumen. Son como langostas. El pueblo tiene el gobierno que merece. Esas son la verdad que se teje alrededor de todas las mentiras socialistas liberales que se han gestado en Colombia. Ustedes lo sabían y aún así sabiendo, siguieron. ¿Qué pasará? No tengo la más mínima idea. Para mí ha sido un gusto compartir con ustedes y los invito, por su seguridad, a que se alejen de esos grupos de WhatsApp. Ha sido un gustazo. Gracias por estar en las publicaciones de la derecha nacionalista de Colombia. Dios nos bendiga.